Hello there. Soy Ahsoka Tano y os doy la bienvenida a Transmisión Fulcrum. Hola y bienvenidos al no inicio de la cuarta temporada de Transmisión Fulcrum. Y es que, al igual que sucedió en la temporada anterior, volvemos a hacer trampas y tenemos un programa 00. ¿Por qué? No le busquéis explicación, sencillamente es así. En el siguiente programa ya sí que será el 01 de verdad y será pues presentación 100% de lo que vamos a hacer, o especialmente de las novedades que van a incluir la nueva temporada, porque es esta cuarta temporada, que todavía no empieza, como os digo, es la que más novedades y más ambiciosa hemos planteado. O sea, verdaderamente, si lo comparamos, por ejemplo, con el inicio de la temporada anterior, que recordaréis que cuando comenzamos seguíamos con la misma dinámica de un programa mensual y que a mitad de la temporada es cuando hicimos el cambio a un programa semanal, pues en esta ocasión nos hemos venido mucho más arriba y bueno, que nos lo explique Ariel, que está aquí conmigo. Hola, Ari. Buenas tardes. Hola, bien hallados. Obviamente el saludo no podía fallar. O sea, no recuerdo de dónde viene. O sea, no... Creo que fue un día que se me ocurrió decirlo. Tú me regañaste del palo que dice este. Y a mí me hizo risa y desde entonces creo que lo digo. No sé. Yo creo que es desde... O sea, habría que escuchar los primeros podcasts, pero a mí me suena que es prácticamente desde el comienzo. Habría que escudriñar un poco en los podcasts del principio, creo yo. Pero el bien hallados recuerdo que es de hace ya. Sí. Pero bueno. O sea, además que el bien hallados es algo que como que no tiene mucho que ver con Star Wars, ¿no? Te pega más pues para, yo que sé, El Señor de los Anillos, una cosa así. Pero para Star Wars, no sé, es raro. Sí, o sea, hoy tenemos un tema bastante interesante, honestamente, que es el tema de los cristales Kyber y los sentimientos, que para nada es una cosa polémica, que no ha dado para nada de lo que hablar, que no ha generado 1000 debates en foros y en redes, no. Es un tema muy tranquilito que hemos venido así a tocar, pues ya sabéis, porque aquí en este podcast siempre tocamos cosas que en absoluto dan de lo que hablar. Pero, a ver, fuera del tema, yo la verdad es que estoy muy contento de esta nueva temporada y como ha añadido Joey, es muy ambiciosa. Se vienen muchas cosas respecto a los podcasts en general. Lo que es este año, digamos, este curso, ¿no? De 2022-2023 para Gookie News va a ser muy, muy interesante. Van a pasar muchas cosas, ¿eh? Ya han pasado junto a esta de 23 y tal. Pero se vienen más cosas, ¿eh? Somos ambiciosos por naturaleza, por decirlo de alguna manera. A mí me gusta más utilizar el término amigos de la complicación gratuita de la vida. Sí, también es una forma de definirlo. La verdad es que es bastante correcta porque en realidad solo nos complicamos un poco la vida, ¿no? Pero ambicioso suena como más de mente tiburón, ¿no? En plan de, hostia, cuidado, que no, sí, pero nos gusta, vida. O sea, sí que suena un poco mente tiburón, pero yo lo decía en plan que nos gusta hacer cosas, nos gusta... Digamos que somos muy inquietos. Uh-huh. Nos gusta estar haciendo siempre cosas nuevas y probar y experimentar y arriesgarnos. Esa es un poco como la filosofía que no tenemos vivir en en zona de confort nunca. Eso jamás. O sea, que hay cierta zona de confort, ¿no? Sí, pero evidentemente. El hecho de estar hablando de Star Wars técnicamente es zona de confort, ¿no? Claro. O sea, técnicamente, claro, tiene sentido. Joey, como siempre, es la voz de la razón en este podcast. Pero bueno, es eso. Antes de nada, también, como es el programa 00 y como es especial y único, no va a haber sección, ¿vale? Así que en esta ocasión, pues no va a haber ni ni sección del oyente, ni tampoco la del final, la del paseo entre el mundo entre mundos, que está presentada además por un actor de voz fantástico de España, que es Rafael Azcárraga. Desde aquí, un saludo, que sé que nos escucha todos los días. Y bueno, fuera de eso, volvemos al tema. No, los Ariel, no. Vamos a la gente que ha decidido escuchar este primer programa, vamos a darle detalles. Yo antes de empezar a grabar he sido el que he dicho, no vamos a darles detalles y ahora quiero dar los detalles. Soy así. En esta nueva temporada, como os hemos dicho, vienen novedades y las novedades están representadas por 2 spin-off, ¿vale? O sea, tenemos Transmisión Fulcrum como siempre, como estáis acostumbrados a escuchar.
no tanto lo del programa semanal, pero espero ya que con una temporada completa con esta dinámica ya 100% cualquier persona se entere de que si quiere Star Wars de manera semanal, aquí nos tiene. Hace ya un par de meses aproximadamente, a través de Twitch y a través del canal de YouTube, presentamos un nuevo programa, ¿vale? El programa se llama... Ariel, cuéntalo tú mejor. Yo cuento el otro, tú cuenta mejor este, porque... Vale. Es buena idea porque, como tal, cada uno se va a encargar de dirigirlo, así que tiene sentido. Vale, el primer podcast spin-off de Transmisión Fulcrum, ya muchos sabréis de cuál hablo, es Star Wars de Leyenda. ¿Qué va a ser Star Wars de Leyenda? Vale. Star Wars de Leyenda es un podcast de, entre comillas, relectura, ¿vale? Como su nombre indica, va a estar enfocado, centrado en la continuidad de Legends, de Leyendas, que es el antiguo canon de Star Wars, ¿vale? Antes de que Disney comprase lo que es Star Wars, había una continuidad, había una cronología, una serie de historias que eran, pues, eso, el universo, la línea temporal, la historia que se contaba, no había más, no era como Marvel, que hay como muchos universos, muchas tal, no. Aquí en Star Wars antes había solo una línea que era esta. El tema es que, bueno, Star Wars fue comprada por Disney, se estableció un nuevo canon y este se pasó a llamar, el antiguo se pasó a llamar Legends, Leyendas. Y es un universo que a día de hoy sigue recibiendo contenido a cuentagotas, porque por ahora lo único que recibe es digamos de forma más o menos seguida, el Star Wars The Old Republic, este MMO, es un videojuego. Pero bueno, en general está como un poco, por decirlo de alguna manera, en barbecho. Está como ahí en barbecho y yo confío en que algún día se sigan contando más historias en este universo, pero por ahora está en barbecho. El tema es que este podcast va a estar centrado en una relectura, como ya he indicado, pero digamos que es una relectura para gente que ha consumido y no ha consumido Star Wars de Leyenda. La gracia es que no va a hacer falta técnicamente que leáis los libros con nosotros. El tema es que yo y los compañeros que estemos en el podcast, cada mes digamos que os propondremos un libro, ¿vale? Que seguiremos bueno, un libro, un cómic, o ya veremos, eso aún se tiene que hablar. Pero eso, cada mes diremos, vale, pues ahora el que toca es este libro, porque lo que haremos será seguir digamos, la guía que sigamos más o menos es la guía de lectura cronológica. Empezaremos desde lo más atrás que hay en Legends hasta, pues, la época de legado, que es lo más al futuro que se ha llegado en esa cronología. El tema es que nosotros os proporcionaremos links de compra a los productos y en el caso de que esté totalmente descatalogado, los links de descarga, porque no hay forma de acceder a ellos de forma legal. Así que, en ese caso, ok. Los podcasts como tal estarán estructurados en 3 partes, que sería introducción y luego realmente una parte que es la central, que es donde analizamos la obra y la comentamos, y la parte final en la que pues hablamos un poquito en general de cosas relacionadas a esto, y luego la parte final, que estaría dentro de la parte final, en la que os decimos qué es el libro que toca para el mes que viene. Por eso es de relectura, porque os daremos un mes de margen para leer, para consumir lo que sea, y podréis leer tranquilamente. Estáis pensando, Ariel, eso te va a llevar años terminarlo. Bueno, es la gracia, ¿no?, de este ejercicio de podcast dedicado a la lectura de Star Wars Legends. Ya os digo, hay un montón de podcasts como referencia, por ejemplo, los amigos de el podcast, La Canción Continúa, que es un proyecto de relectura de Canción de Hielo y Fuego de Martin, y en este caso, pues, es un esquema parecido a este tipo de podcast, ¿vale? No sé si os parecerá guay la idea o no, y ya os digo, al principio habrá un resumen para la gente que no haya leído la novela, pues por cualquier motivo, porque sé que hay gente que no tiene tiempo para leer o que por X motivo no puede, así que eso, nosotros tendremos ahí ese resumen para que estéis más o menos puestos y podáis seguir disfrutando del podcast. Pero eso, es un proyecto que yo honestamente lo veo muy chulo, creo que va a estar guay rememorar todas esas historias de Legends, que además os puede interesar incluso si no habéis leído nunca nada de Legends, porque en el canon se están adaptando cosas de Legends y se están traspasando, digamos, o adaptando, por decirlo de alguna manera, de forma más o menos digna, porque con digna me refiero a que no es la misma historia como tal, pero bueno, se adapta de aquella manera porque el canon al final es otra
es otra historia, es otra línea. Así que eso, yo honestamente estoy muy contento con los dos canons, esto ya lo sabéis. Pero oye, está guay centrar uno en Legends y, digamos, tirar un poco de nostalgia. Pero eso sería todo. Lo dicho, programa mensual. Para quien no esté muy puesto, estamos hablando de todo producto escrito, formato novela, formato cómic y videojuegos, de entre 1977 a 2014-2015. Sí, o sea, es muchísimo más de lo que hay en el canon, ¿vale? O sea, os podéis imaginar que es eso, eterno. Obviamente, tanto este spin-off, Star Wars de leyenda, como el que os voy a presentar ahora, no van a ir por temporadas, van a ir y ya. O sea, no va. O sea, todo va a estar en el mismo lugar. Bueno, ahora os desarrollaré bien este punto, pero no es temporal, ¿vale? Hablamos de tal, ¿vale? El siguiente. Y realmente creo que este spin-off es como el máximo exponente del concepto de transmisión fulcrum, ¿no? En el que buscamos la temporalidad, pues un podcast en el que se hable de la novela X que se lanzó al mercado en 1978, más atemporal que eso ya no va a haber nada. O sea, ya con eso ya tocamos el techo máximo de la temporalidad y guay. Entonces, espero que os guste. Como os digo, van a coincidir. O sea, si nosotros todas las semanas seguimos sacando un fulcrum, la semana que toque Star Wars de leyendas, pues tendréis 2 programas y ya está. O sea, no hay ningún tipo de problema. Y bueno, dicho esto, toca presentaros el segundo de los spin-off, que se llama... Dilo tú, Ariel, que es que me da la risa. Lo desarrollo yo, pero dilo tú porque es que no puedo. Ah, o sea que... Sí, vale, sí. es que esto no lo... Vale. El podcast se llama el Podcast. Es increíble. Es increíble. Me acabo de enterar de que se va a llamar así, porque os pongo en contexto. Joey y yo, ayer, 14 de septiembre, por la noche más o menos, estuvimos debatiendo qué nombres ponerles. Qué nombre ponerle a este podcast, ¿vale? Y yo le dije a Joey, podcast, llámalo podcast, que es increíble, es un nombre de la leche, tal. Y él me dijo, es complicado de pronunciar, cosa que tiene razón, es complicado de pronunciar. Pero hicimos, digamos, una reunión en el Ágora de Wookiee News. Nos reunimos todos en la plaza, cual senador romano, y hicimos votaciones. Y en las votaciones, por unanimidad, salió podcast. También votaron a Joey Huele Mal, pero eso es otro tema. Y no real. Bueno, decir que el nombre está establecido ya desde esta mañana, Ariel. Lo que pasa es que no te lo quería decir, te quería dar la sorpresa aquí en la grabación. Así que... Ha sido increíble. Pues eso, decir también como curiosidad, otro de los nombres que nos planteamos fue emplear el de Orden 64, que es el nombre original del proyecto de Wookiee News, que fue idea de Ariel y la verdad que tampoco sonaba mal, pero es que resulta que en su día, cuando nos planteamos el nombre de Transmisión Fulcrum, una de las opciones era precisamente podcast, y esto ya es para los all del proyecto, durante bastantes meses el arroba del perfil de Twitter de Transmisión Fulcrum fue @podcast. O sea, exacto. que... Sí. De algún modo u otro había que pues recuperar esto. Alguno puede pensar decir, pero es que no tiene la más mínima relación ni Wookiee News con Transmission Fulcrum, con Star Wars de leyenda ni con Pork. Ahí la gracia, amigos. Esa es la gracia. Claro. Tenéis que estudiar para seguirnos, porque hay que aprenderse muchos nombres. Bien, dicho esto. Sí, lo bueno es que, por ejemplo, en redes sociales y demás, por ejemplo, en redes sociales, Twitter, sobre todo, que es como nuestra red social principal, fuera de la página web. En Twitter realmente solo hay 2 cuentas, Wookiee News y Transmisión Fulcrum. Y Transmisión Fulcrum seguirá siendo obviamente la cuenta del podcast de Transmisión Fulcrum y a la vez será tanto del podcast como de Star Wars de leyenda. O sea que no os vamos a hacer seguir 2 cuentas más en Twitter. Ni tampoco ¿vale? en iVoox ni ningún que queremos. lado. O sea, lo que hemos hecho es simplificarlo al máximo. Hemos hecho un poquito de... Pues hemos preguntado, hemos hecho un poquito de estudio de mercado. Que eso creo que es más cuando alguien pretende ganar dinero. Pero en fin, lo hemos hecho igual, sin intención de ganar nada. Y hemos llegado a eso a la conclusión de que lo más sencillo, lo más cómodo y que también es común es el hecho de que sí, tú tienes tu programa principal y tienes spin-off, pero lo tienes todo bajo en la misma casa, ¿vale? El mismo paraguas. Es decir, no vamos, para estos programas no os vais a tener que suscribir al nuevo... No, está todo en el mismo lugar. La estructura será muy clara, o sea, será
muy, muy, muy claro, porque los Fulcrum seguirá llamándose Fulcrum la temporada que sea y el número, y esto es lo que tendrán de primeras, es de lo que van a tratar. Entonces, bueno, pero en fin, que llevamos media hora y no os he dicho de qué va el podcast. El podcast es una idea que se nos ocurrió pues hace muy poquitas fechas, realmente. Y consiste en algo tan simple y tan a la vez obvio, que parece mentira que no lo hayamos hecho antes, y es, como bien sabéis, o si no, pues os enteréis ahora, un gran número o un gran porcentaje del contenido que nosotros creamos es a través de Twitch. O sea, nosotros somos 100% de directos, ¿vale? Y hay muchos de esos directos en los que se desarrollan temas que verdaderamente merece la pena escucharlo. O sea, son cuestiones interesantes, entretenidas. Bien, pues en un primer momento la función del podcast va a ser aprovechar esos directos en los cuales analizamos las diferentes series de actualidad y especialmente ahora que van a venir un montón. Vamos a empezar obviamente con Andor. Entonces, de primeras lo que vais a tener ahí es todos los análisis de todos los productos que vayan saliendo de Star Wars. Es decir, en las próximas fechas, en lo que queda de año, vais a tener todos los podcasts correspondientes, o podcasts mejor dicho, correspondientes a la serie de Andor, a Tales of the Jedi, y ya cuando empiece el año que viene, de Bad Batch, posteriormente de Mandalorian. Es un contenido que perfectamente cualquiera de vosotros, oye, mira, yo lo escucho en Twitch, me es suficiente, perfecto, pero lo que queremos hacer es no perder ese contenido. Entonces lo que vamos a hacer es aprovecharlo, lo editaremos, obviamente la calidad de sonido que va a haber entre los podcasts de transmisión Fulcrum y podcast va a ser totalmente diferente porque, como bien sabéis, nosotros cuando grabamos este podcast lo que estamos haciendo es que cada uno de los participantes se graba la voz de manera individual y nuestro querido Micaelo se encarga de editarlo, juntarlo y todo bien. En cambio, los podcasts va a ser aprovechar el sonido que sale resultante del directo, es decir, está todo junto, ¿vale? Entonces, ahí reside cierto grado de dificultad, pero en el fondo vamos de cara. El podcast es emplear lo que hemos grabado en Twitch, que no es ni mejor ni peor, verdaderamente. O sea, no es esto que no queramos trabajar o no queramos hacer, no, es un poco tontería que si tú estás durante 1 hora y media, 2 horas, haciendo un análisis de cada uno de los episodios de la serie que toca, tengas que volver a juntarte para volver a hacer otro análisis en el que prácticamente vas a contar lo mismo. Y que en la mayoría de las ocasiones los participantes, pues obviamente está Ariel, estoy yo, está Micaelo y está Patti, que son al fin y al cabo los integrantes que habitualmente escucháis en este podcast. Así que ese es el concepto de base. Sí que es cierto que, y además en estas fechas ya ha habido algún programa, algún directo que hemos hecho que verdaderamente consideramos que merece la pena. Y siempre estaremos abiertos, una vez hagamos esos directos, oye, pues la opinión de la gente, oye, pues creemos que esta parte merece la pena, nos animamos a subirlo. Entonces, de primeras seguro todos los programas, o sea, ya de primeras os estáis asegurando que en el podcast vais a tener tantos programas como episodios de Andor que hay, exceptuando la primera semana que ya sabéis que salen antes de golpe. Pero luego ya todo lo demás, en total son 12, entonces serían 9 programas. Y luego, como os digo, habrá alguno más, alguno suelto y demás. Estos podcasts los vais a encontrar tanto en iVoox como en Spotify, como siempre, pero probablemente los del podcast no estén en YouTube, ¿vale? O serán fragmentos o algo, eso sí que todavía no lo hemos decidido del todo. Star Wars de Leyenda sí, Star Wars de Leyenda tiene el mismo formato en cuanto a publicación se refiere que Fulcrum, es decir, lo vais a tener en todas las plataformas disponibles que empleamos y también en YouTube, ¿vale? Pero es una cuestión de organización y de tiempo invertido para poderlo sacar todo. Entonces, esta es la gran novedad, el gran cambio. Creo que cualquier persona que nos lleve escuchando desde el primer día va a flipar porque el cambio es absoluto, lo que os decía. Hemos pasado de un programa mensual a que pueda haber una semana en la que os podéis encontrar de golpe con 3 programas distintos, uno que dure 1 hora, otro que dure 2 y otro que dure 4, ¿sabéis? O sea, va a ser una cantidad de contenido absolutamente demencial y obviamente siempre con el mayor cuidado y el mayor cariño con el que hacemos todo, ¿no? Así que bueno, por mi parte ya está, cacho, presentación que nos hemos pegado de rato, pero queda todo bien explicado, que creo que es lo importante. Sí, o sea, ha sido una explicación larga, pero es también momento porque al final, o sea, fuera de que el siguiente podcast sea realmente el primero, lo podemos aprovechar un poco también como hacer como un primer vistazo de lo que se viene y tal, así que no está mal Sí. como que ocupe un gran espacio esta parte porque al final
Sé que os interesa todo esto, más allá del programa, así que no está de más que sepáis un poquito más y que además Joey nos ha dado como 58 sorpresas aquí, no solo a vosotros, sino incluso a mí, ¿no? O sea que ha sido así como todo muy espectacular. Y Pero además bueno, que era muy necesario aparte porque si todo va según lo normal, y ya sé que decir esto es una cagada porque entonces aparecen los problemas, pero si va todo lo normal vais a escuchar este programa que saldrá el domingo, que es el día que hemos establecido para sacar los programas de transmisión Fulcrum, y el que se corresponderá al primer podcast con el análisis de los 3 primeros episodios de Andor, pues saldrá el jueves. Entonces exacto. vais a escuchar una cosa detrás de otra, no explicarlo creo que era contraproducente. Si vais a encontrar ahí un audio de Andor, que esto de qué va, qué acaba de pasar, como qué rollo es este, ¿sabéis? Entonces ahora ya queda Que por explicado. cierto, Sí. lo de un mes, o sea que cada mes es Star Wars de leyenda, es algo como placeholder, es provisional, porque de verdad me tengo que sentar con los futuros miembros del podcast y hacer la planificación y el cálculo de cuánto nos llevaría. Porque queremos que haya un fin de Star Wars de leyenda. Queremos que, digamos, se llegue ya al punto de, vale, hemos acabado Star Wars de leyenda. Porque obviamente tendrá un fin. Así que, digamos que es como un placeholder por ahora. Veremos. También tengo que hablarlo con Joey y demás. O sea, simplemente he dado como una aproximación. Seguramente se quede en un mes. Pero hay que hacer cálculos. Hay que hacer cálculos, porque son muchas cosas. A lo mejor sí que movemos fechas si de repente hay cómics, por ejemplo, en plan de que si es un cómic pues os damos una semanita, una cosa así. O sea que Star Wars de leyenda puede que vaya oscilando en fechas, pero normalmente mantendrá como un orden. Pero vaya, que lo quiero recalcar porque luego hay cambio de fechas y a lo mejor os mareáis un poco. Pero ya está. Último comentario. Y bueno, y por cerrar 100%, de esta manera cerramos ya el círculo totalmente porque tenemos por un lado Fulcrum, que es el análisis sesudo de cosas de Star Wars, mayoritariamente cosas de canon. Por otro lado, Star Wars de leyenda, que cuenta cosas de leyendas. Y el podcast que va a tocar actualidad. O sea, es Y mi opinión. opinión, claro. También, en parte. Entonces, O sea que análisis es opinión, sí, pero sí, ya sí, sí. sabes, ¿no? En plan. Pero además, la gracia de ese que será como más en caliente, ¿no? Será más... ¡Uah! Claro, claro. Porque los análisis los hacemos el mismo día que sale la serie por la noche, ¿vale? Para que si alguna vez no nos habéis escuchado, ahora vais a tener la oportunidad de forma más sencilla. Es la misma, lo hemos visto por la mañana, lo hemos visto al mediodía y por la noche lo estamos comentando. Por lo tanto, no es esa opinión tranquila que, por ejemplo, cuando hicimos el programa dedicado a Obi-Wan, ¿no? Que ahí ya estabas como un poquito más tranquilo, sabías lo que habías visto, lo que pensabas de lo que habías visto y demás. Bueno, pues dicho esto, cerramos ya la presentación y vamos al tema que nos ocupa en este primer programa. Bueno, sí que es programa, pero no programa de inicio de temporada, que son los cristales Kyber y los sentimientos. Qué bonito. Vale, pues empezando con el tema, antes de nada, porque sé que hay gente aquí que a lo mejor no termina de saber muy bien lo que es un cristal Kyber, ahora Joey nos va a explicar en qué consisten y nos va a comentar además un par de curiosidades. Así que Joey, ¿qué es un cristal Kyber? Bueno, pues para la mayoría de la gente podemos considerar el cristal Kyber como ese elemento que forma parte, junto a otros componentes de los sables de luz, empleados tanto por los Jedi como los Sith, que bueno, pues tenían que estar ahí para justificar en parte o en origen por qué las espadas láser de los personajes que aparecen con las mismas, o sables, bueno, espadas o sables, emplearemos los dos términos obviamente, eran de diferentes colores. O sea, hostia, la espada de luz, ¿por qué tiene color? ¿Y qué provoca eso? Pues está representado por la figura del cristal Kyber. Lo bonito del cristal Kyber, y eso especialmente hay que darle valor a este nuevo canon, es que ha sido precisamente en este donde se ha desarrollado de una manera mucho más profunda, y en parte es lo que provoca que le dedicamos un programa precisamente a ello. Y es que hemos tenido temas muy relevantes en el que los cristales han estado ahí. Hemos tenido temas en la serie de Ahsoka, en los cómics de Vader, en Rogue One, en capítulos de Rebels. O sea, tiene
En la novela de dan, sí, una Ahsoka. importancia. O sea, perdón por Sí, en corregirte. Ahsoka me refería, es verdad, tienes razón. Que algún día puedes estar pensando, hostia, que esta gente ha visto la serie de Ahsoka, que aún no está ni terminada de rodar. No, me refiero a la novela de Ahsoka. Y verdaderamente creo que en una inmensa mayoría o en el pensamiento popular, la representación del sable de luz se está solamente representada por el verde y el azul para los buenos, el rojo para los malos, pero luego está Mace Windu que tiene su sable morado. Sí que es verdad que con The Mandalorian pues tenemos el Darksaber y ese sable oscuro, pero sigue sin haber claro, sigue sin, ya os digo, en ese imaginario colectivo, sigue sin quedar espacio a más colores. Y verdaderamente en Star Wars, canónicamente y fuera del canon, hay muchos más colores. El blanco, que precisamente lleva Ahsoka, y también es probable que haya mucha gente ya que le haya quedado claro. El amarillo representado por el sable que emplea la propia Rey en el final del episodio 9, o los sables en origen de Ventress, cuando no era todavía una colita Sith, o como lo que puñetas sea, que nunca queda claro. El sable láser naranja, que es una absoluta maravilla. Tenemos el cian, que no es el azul como tal, que es mucho más claro. Que no sé si ha habido, creo en Rebels, bueno, en Rebels no, en The Clone Wars sí que ha habido alguna vez que ha dado la sensación de que alguno lo llevaba, pero verdaderamente era el azul. El rojo, o carmesí, que es el representado por los Sith. Y luego también, estoy cayendo ahora, que también alguien muy representativo en cuanto al sable de luz morado sería el propio Revan, ¿no? La mítica representación de Revan que todo el mundo tiene en la cabeza, que es con la máscara, con el sable rojo en una mano y el sable morado en la otra, ¿no? Entonces hay una gran variación de colores, pero quizás, sobre todo, antes, como os digo, antes de la llegada del nuevo canon, el elemento en el cual sí que se mostró de manera más clara esa diferenciación de colores, pero que era simplemente por una cuestión estética, eran los videojuegos. Mítico, el Star Wars Jedi Academy, en el que tú te podías modificar y ponerte pues tropocientos colores, y ya si te añadías mod, pues la fiesta era mucho mayor. Más cercano en el tiempo, el SWTOR, el MMORPG basado en la época de la Antigua República, en el que también hay una gran variedad de colores, que ahí ya no solamente hay colores, sino que hay efectos. No sé si tú lo has visto alguna vez, Ari, que hay sables de luz con efecto de rayos o de ponzoña. Sí. Ya son cosas, pues, simplemente por Jedi vender Fallen estéticas, Order ¿no? también nos En introduce... Jedi Fallen Order también tenemos la representación de los diferentes colores. Entonces, claro, la evolución en el tiempo ha sido eso, ¿no? Ya no es la típica, sino que hay más allá. Y luego hay otro punto que a mí también me gustaría destacar bastante y que forma parte de lo que podemos desarrollar a lo largo de este programa, es un aspecto que nos introdujeron en la serie de cortos de Star Wars Visions, y es que en uno de ellos, los usuarios de la fuerza que llevaban los sables láser, dependiendo a su tendencia en la fuerza, eran de un color o de otro. Me estoy refiriendo al corto, creo que era el de la novena hermana, o creo que se llama así, en el que los usuarios de la fuerza, los que eran malos, en el momento que agarraban el sable de luz, la hoja era roja. Y si eras bueno, tu hoja era verde. Es una manera interesante también de la representación, ¿no? Del lado de la fuerza de cada uno de los usuarios. Se aleja de lo que vamos a desarrollar ahora, pero que también es un punto de vista interesante. Lo que pasa es que ya sabéis que Visions no es ni canon ni es Legends, es una cosa. Sí, pero es un interesante. experimento. Es interesante porque es como una, digamos, una interpretación como más soft, como más fácil de entender de realmente cómo funcionan los Kyber. Lo explicaremos luego, pero realmente sí que los cristales Kyber reaccionan al usuario. Sí que es verdad que a lo mejor es un poco acelerado el tema de que coge el sable y de repente se vuelva rojo, pero sí que es como una especie de interpretación curiosa de lo que de verdad ocurre en el universo de Star Wars. Pero bueno, Joey, prosigue, porfa. Sí, bueno, principalmente en cuanto, yo creo que entendería que queda claro, ¿no? O sea, desde lo más base, desde lo más básico, que era el hecho de que, bueno, pues están ahí pues porque algo tiene que dar luz, hasta cómo a lo largo de los años se ha ido desarrollando, y que verdaderamente estamos quizás en las primeras fases de desarrollo de lo que es el concepto del cristal Kyber. Yo, salvando mucho las distancias, me gusta hacer una pequeñísima comparativa de lo que está sucediendo con los cristales Kyber a lo mismo que nos representa en las películas en las novelas, y posteriormente en las películas, pero en menor medida, de Harry Potter y las varitas, ¿no? Como que la varita te elige a ti.
porque en parte, y eso nos lo cuentan en este nuevo canon, como los cristales Kyber te eligen a ti, ¿no? Como propietario, como usuario de esa arma que finalmente vas a terminar empleando, ¿no? Y creo que verdaderamente, dado que al fin y al cabo el sable láser es como el arma más representativa de Star Wars, merece la pena pues conocerlos más, saber hasta dónde pueden llegar y qué es lo que nos han contado hasta el momento. Y luego, dato que también vamos a desarrollar a lo largo de este programa, lo que es la Estrella de la Muerte y posteriormente la base Starkiller empleaban cristales Kyber gigantes. Es bastante curioso. Otro detallito curioso, bueno, otro de los temas, es que yo he estado mencionando las obras donde se trata y todo el rollo, y normalmente a los Kyber se les trata como desde, digamos, una visión mística, ¿no? Más cercano a lo que podría interpretar un Jedi o incluso un Sith a su modo, de lo que es la figura del cristal Kyber de cara a la galaxia, su relación con la fuerza, todo el rollo, ¿no? Pero hay una novela concretamente que es Catalyst o Catalizador, en su traducción al español, que nos cuenta, bueno, es una precuela de Rogue One y nos narra un poco la historia de Galen Erso, de Lyra Erso, Orson Krennic, está Tarkin también por ahí. Y en gran parte, lo que es la trama de Galen Erso y Lyra Erso es un estudio acerca de los Kyber, y es interesante porque nos muestra la visión política, política, la visión científica de lo que interpretan personas que no son Jedis a un cristal Kyber. Uh-huh. Sí, porque por eso destacaba el aspecto de Rogue One, que evidentemente empieza desde la parte de catalizador, y es que Galen Erso, el padre de Jyn Erso, era una de las personas más relevantes en cuanto al estudio de los cristales Kyber. Sí, Krennic lo recluta para un proyecto llamado por aquel entonces Energía Celestial, o algo, creo que era algo así, ¿no? Y luego, bueno, pues ya conocéis verdaderamente cómo acaba la historia, pero en origen era para algo bueno. Y realmente creo que puede chocar, ¿no? El hecho de decir, joder, pues si mayoritariamente los cristales Kyber se han empleado para hacer sables de luz, ¿por qué un tío, un civil, un científico es un gran conocedor de los cristales Kyber? Claro, aquí entramos en un tema que es muy interesante, que es el tema de los Kyber y digamos, la relación que tienen con el propio universo de Star Wars. Los Kyber están conectados a la fuerza, literalmente. Están conectados a ella y, de hecho, si los analizamos de forma científica, en el sentido de que los desmenuzamos y vemos los componentes, hay hay ciertos elementos orgánicos, ¿vale? No me refiero a que el Kyber tenga un órgano del palo de... El Kyber tiene un pulmón, no. O tiene ojitos así de cookies. No. Súper adorable. Ojalá, ¿no? Pero fuera de bromas, sí que hay como... Digamos que tiene ciertos nervios y cosas que intuyo que tiene relación con los midichlorianos, al igual que una planta, ¿vale? Estoy haciendo un símil, no estoy diciendo que sean plantas tampoco, pero hay nervios, hay cosas que lo hacen como que de verdad reaccione. Y es que el tema es que los Kyber realmente, al igual que ciertos tipos de plantas, están conectados como en una mente colmena. Lo que pasa es que en este caso es a través de la fuerza. Y los Kybers al final son otro elemento más, porque al final también los seres humanos y la mayoría de seres sintientes están conectados a través de la fuerza por una especie de mente colmena también. La diferencia es que lo que los seres sintientes, como esos seres orgánicos e inteligentes de la galaxia, lo sienten a través de luz, de hilos, pero se están interconectados. Que un Sith y un Jedi se puedan detectar mutuamente es porque hay una conexión que es la propia fuerza y es lo que les permite verse a través de la distancia de la galaxia. En este caso, los Kybers tienen un sistema muy similar. Y el tema es que los Kybers, por eso mismo, pueden llegar a elegir al usuario, reaccionan. Por ejemplo, un Kyber, si tú lo tocas, si tú lo tocas, digamos que eres una persona con muy pocos midichlorianos, tu sensibilidad a la fuerza es nula, estás casi al borde de ser un Yuuzhan Vong prácticamente. En el caso de que lo toques, lo notarás frío. Pero estaría como pálido, no se encendería. En el caso, si eres Anakin Skywalker, que eres una máquina de midichlorianos,
si tocas un Kyber, vas a notar que el Kyber parece que empieza a encenderse y a quemar, pero realmente no quema, ¿vale? Pero el Kyber como tal siente la fuerza y se enciende, reacciona a ello. De hecho, los Kybers, al igual que las plantas, crecen. O sea, no sé si os acordáis del arco este de The Clone Wars que se iba a hacer para una de las futuras temporadas de Clone Wars antes de la compra de Disney. La trama de uno de esos capítulos iba sobre un Kyber gigante. El hecho de que exista un Kyber gigante es porque los Kybers crecen. O sea, literalmente crecen, se hacen grandes. Así que a saber en X planeta o en la propia Ilum, la profundidad del planeta, qué tipo de Kyber podría haber ahí por la corteza, ¿no? O incluso cerca del núcleo. De hecho, se explica, y es parte de la gracia de los Kyber, que un Kyber tú lo podrías lanzar al núcleo de un planeta, recogerlo y estaría intacto. Y de hecho no quemaría. O sea, es parte de la gracia de los Kyber, ¿no? Este misticismo, también este tipo de material que a los científicos les cuesta mucho analizar. O sea, es un elemento que es complicado para la gente que no está, digamos, vinculada a la Orden Jedi, a la Orden Sith y este tipo de cosas. Es como lo interesante. Pero es que aparte, una de las partes que ha comentado Joey y otra de las que he mencionado yo, que es el tema de Catalyst y cómo nos hablan de este lado más científico, existen Kybers sintéticos, existen intentos de crear Kybers a través de una forma artificial. El problema es que al igual que si tú intentas clonar a un ser sensible a la fuerza, el resultado es inestable. Hemos visto casos de Jedis o de sensibles a la fuerza clonados, donde los clones son o se vuelven locos o tienen una esperanza de vida nula. En el caso de los Kybers es exactamente igual. La cosa es que un sensible a la fuerza loco, pues bueno, le pegas un tiro con un blaster en la cabeza y lo matas. En el caso de un cristal Kyber, pues a lo mejor tienes una semibomba atómica en potencia en tus manos. Porque el tema es que si un Kyber tiene una reacción, o sea, si un Kyber tiene una reacción agresiva y además estás probando láseres contra él y todo el rollo, puede llegar a estallar. Y si estalla, pues tienes un problema, porque se puede liar parda. Obviamente los Kybers tienen forma de quebrarse, hablaremos también de esto. Pero es eso, los Kybers además tienen otros elementos que son muy interesantes y es que existen variantes de cristales Kyber. O sea, no es que solo haya como el prototipo de cristal Kyber TM y ya está, ¿no? Como marca registrada, cristal Kyber. No, hay un montón de... Ahí vamos, un montón de tipos de Kyber. O sea, aquí ahora mismo que estoy mirando la Wikipedia, tenemos cristales de Adegan, cristales Maif, cristales Baraf, de Christophsis, de Dantari, de Dragite, cristales Godfire, entiendo que sería la traducción a Fantasma de Fuego, cristales de Ilum, que de hecho se consideran los más puros, cristales de Yeda, cristales de Dragon Crate, bueno, perlas, ¿no? Que tienen, las perlas de Dragon Crate, perdón, tienen parte de Kyber, obsidiana, que también es una subespecie de Kyber. O sea, hay un montón de tipos de cristales Kyber. Es la gracia también. Y cada uno tiene, digamos, proporciones distintas y tal. Lo mágico, o digamos lo interesante, es que siguen siendo puros. Porque también existen cristales que son orgánicos, o sea, cristales que... No, orgánicos no, que son naturales y que no funcionan. Son Kybers que no son puros. Y eso se puede deber a un montón de cosas. A que se haya contaminado su crecimiento, a que estuviese rodeado de otros materiales y lo hubiese absorbido mientras crece. O sea, hay un montón de motivos por el cual un Kyber no puede funcionar. El tema es que normalmente los Kyber que están totalmente unidos a la fuerza son los cristales puros. Pero ya os digo, están compuestos de una materia que es orgánica e inorgánica, soportan grandes presiones, vamos, es una cosa que es como súper interesante. Y que además yo creo que ya solo en temas de como de lore, de ser como muy friki, de este tipo de detallitos, de juego de rol, de novela, te podrías tirar horas hablando de esto. Pero hablando sobre, digamos, temas más interesantes, el cristal Kyber, como hemos mencionado antes con lo de los cortos animes de Star Wars Visions, el Kyber reacciona al usuario, ¿vale? Están en sintonía
con el lado luminoso, obviamente, y con el portador que eligen. Y los eligen en base a un montón de motivos, ¿vale? No es que simplemente diga, ay, este es guapo, o este me cae bien, ¿no? Hay un montón de motivos que podemos explicar en otro podcast más detallado en la fuerza, porque este no es el tema. Pero la cosa es que estamos hablando de que sí, los Kybers están vinculados al lado luminoso, hasta ahí perfecto. Pero en Star Wars, la naturaleza, las propias reglas del universo, de forma diegética, establecen que tanto la luz como la oscuridad son algo natural, es algo que existe de forma natural. Y aquí los Kybers también tienen un papel. A un Kyber se le puede corromper, se le puede, quebrar. Se puede quebrar como el alma, como la... No el alma, pero como el ente. Se puede quebrar como el propio Kyber. Y esto es algo que se nos estableció no hace mucho en varias obras, se nos fue dando detalles. La novela de Ahsoka es de las más famosas por este tema, pero también se menciona algo en Catalizador. Hemos visto ahora en cómics de Darth Vader, este cómic de Darth Vader escrito por Charles Soule de Darth Vader 2017. El Darth Vader de 2017, el de Darth Vader Lord Oscuro. Ahí también se nos presenta. Y es que el Kyber se puede quebrar. Y esto es algo natural, o sea, se puede quebrar porque la fuerza lo permite. Si tú eres un Sith o un usuario de la fuerza en el lado oscuro, puedes coger un Kyber y corromperlo. Y me dirás, Ari, pero corromperlo es como estético, ¿no? No, no es que sea estético. No es que los Sith lo hagan simplemente porque quieren ir todos con un sable de color rojo. Quiebran el Kyber porque el Kyber, repito, está vinculado al lado luminoso. ¿Y qué pasa? Que los Kyber pueden impedirte hacer cosas que vayan en contra del lado luminoso. Tenemos un montón de casos en el que un Crystal Kyber literalmente ataca a gente que está haciendo daño al propio Kyber o que directamente está haciendo algo en contra del lado luminoso. Por ejemplo, un caso es el que justamente acabamos de mencionar, que es el de Darth Vader Lord Oscuro. Cuando Vader ha conseguido ya su espada, o sea, la espada, y está intentando corromper el Kyber literalmente lo traslada a una ensoñación en la que se ve al propio Vader redimiéndose. Porque el Kyber lo manipula de tal manera que hace que Vader, que recordemos que es un ser ultrapoderoso en la fuerza, tenga una ensoñación en la que literalmente va a Obi-Wan y le dice, lo siento maestro, de verdad lo hice, y se quita el casco ante él. Porque lo que el Kyber está intentando, repito, es impedírselo de cualquier manera. Pero bueno, hay más casos de Kybers atacando de forma directa a gente que está haciendo mal. O sea, sabemos de mineros que sufrían dolor de cabeza o que perdían la memoria, que incluso tenían ceguera temporal. Hay muchos casos de eso, de gente que ha intentado hacer cosas en contra de un Kyber y que el Kyber literalmente los ha atacado. Es una de las cosas que a mí más me llaman la atención porque es otra vez una muestra de que el Kyber está vivo, de que el Kyber tiene conciencia. O sea, es como una especie de mini proyección de la propia fuerza, porque al final pensad que la fuerza es una energía, no es como que sea un dios, es una energía que se está intentando siempre defender a sí misma y mantener un equilibrio, y ahí es donde el Kyber actúa, de cierta forma, en parte en pos de la propia luz y en parte en pos también de su propia existencia, porque el Kyber no quiere desaparecer. Otro detallito curioso que sabemos desde hace poco y que de hecho se añadió en parte por preguntas que se lanzaron en Jedi Fallen Order, es el tema de que los Kybers pueden tener un color originalmente y luego cambiar. En Jedi Fallen Order tenemos como la excusa de que el cristal de Cal Kestis tiene la capacidad de cambiar de color a gusto del usuario. Ya os digo, esto es una cosa que está bien hecha porque en parte todos los Kybers, como os he dicho antes, hay un montón. Y cada uno tiene como eso, habilidades o componentes distintos. Así que hay ciertos Kybers que sí que se permiten hacer cosas como más alocadas. Eso como que de repente el usuario un día diga, pues hoy me apetece que mi espada sea de color naranja.
y pues se la pone naranja. Pero luego... Aunque solo podías, Ujú. perdona que te interrumpa, Ari, solo podías tener la versión naranja si tenías la versión premium del Jedi Fallen Order. Sí, ciertamente tenías que pagar, pero bueno, es otro tema. Detalles. El tema es que bueno, de forma natural, lo que normalmente se espera es que un Kyber opte al color azul o al verde. Y luego, según el Kyber va, digamos, mejorando su relación, porque como que hay un proceso de adaptación al propio usuario, es como que hay una especie de sinergia entre Kyber y usuario, el Kyber decide cosas para sí mismo, en el sentido de que de repente dice, vale, por la forma en la que tienes de concebir la fuerza, por cómo eres, voy a optar al color amarillo. Y a lo mejor resulta que ese tipo de transformación en los Kyber resulta que se repite sobre todo en los guardianes del Templo Jedi, por ejemplo, ¿no? Como que hay un patrón de personalidad y de concepción de la fuerza que los lleva a todos a ser guardianes. O justamente, pues, con el azul o el verde es lo que suele ser lo normal, ¿no? De forma extradiegética, en lo que es nuestra realidad, ya os digo, simplemente George Lucas quería azul y verde para los buenos y el rojo para los malos. Pero dentro del universo pues se explica como que es lo normal que sea azul y verde, porque normalmente toda la gente opta entre estas dos... digamos que encaja entre estos dos perfiles, ¿vale? Que eso es otro tema que podíamos hablar otro día, el tema de los tipos de Jedi, la relación de ellos con el Kyber, qué función tienen en el templo. Eso es un tema que podíamos tratar otro día. Pero bueno, luego hay casos como Mace Windu, que tiene el sable morado y que se explica, pues bueno, que es especial y ya está. Luego, de forma otra vez extradiegética, es que Samuel L. Jackson fue a George Es Lucas. especial. También. Fue Samuel L. Jackson y le dijo a George Lucas, oye, quiero mi sable morado. Y dijo, ya, pero es que el azul y lo verde es para los buenos y el rojo es para los malos. Y Samuel L. Jackson, ya, pero yo lo quiero morado. ¿Podría ser morado? Y dijo, bueno, venga, va. Así es, así funciona Star Wars, ¿no? Y claro, aquí se abren un montón de debates, hay un montón de puertas. De hecho, tenemos apariciones del Kyber donde... O sea, el Kyber provoca momentos caóticos. Por ejemplo, Joey, hay un momento, ¿no? En con Saw Gerrera en el que se lía bastante parda. Sí, bueno, Rebels, como os digo, es uno de los referentes en cuanto a productos en los cuales se habla bastante de los Kyber. O sea, los Kyber aparecen tanto en la primera temporada como en la segunda y en la cuarta. Obviamente, parte de ellos forman parte de lo que es la trama de, pues, especialmente de Erra, que es se hace un Jedi, necesita una espada y demás, pero en el cuarto ya es muy loco porque lo que sucede es que tanto Saw Gerrera como Erra y Sabine se van a un carguero imperial y lo que van a hacer es robar, que ya es la trama mítica de Rebels, ¿no? El robar algo del imperio. Pues en este caso lo que roban es un cristal Kyber gigante, el cual terminan destruyendo. ¿Qué es lo que sucede cuando destruyen ese cristal Kyber? Pues que crea una onda de la hostia y se carga un montón de cosas, que es lo que os comentaba Ari con anterioridad, ¿no? Como el cristal Kyber, en caso de ser destruido, pues su poder destructivo es muy grande. Entended como cristal Kyber gigante, no algo que sea como vuestra cabeza de grande, ¿no? Estamos hablando de que sea como pues equivalente en Star Wars. Un camión. Sí, más o sea, quería buscar un equivalente en el Es propio que me ha Star hecho Wars. gracia que digas equivalente a Star Wars y yo haya dicho un camión. Sí, un camión, el típico camión que vemos en Star Wars, pues uno de esos, ¿vale? Y lo revientan y sería parda. Y yo entiendo que probablemente lo del cristal gigante sea precisamente por lo que has comentado de la trama que finalmente no llegó a suceder de Clone Wars, en el que Anakin y Obi-Wan descubrían un cristal Kyber y lo protegían y todo eso, pues no sé hasta qué punto es exactamente lo mismo de lo de la trama del cristal gigante en Utapau, pero bueno, que está ahí, ¿no? Es un cristal gigante, lo terminan destruyendo. Y además, una de las cosas curiosas de la trama esta de Utapau de The Clone Wars es que estaba por ahí metido ya Tarkin. Sí, Tarkin, sí, que es sí, una de sí. las personas que en cuanto a la construcción de la Estrella de la Muerte tiene mucho que ver. Totalmente. Entonces está por ahí. También está Saw Gerrera, ¿no? Un mítico ya todo lo que tiene que ver con Star Wars. Y verdaderamente es interesante, ¿no?
no son, o sea, ya os digo, es algo todavía muy novedoso. Lo de los cristales Kyber no es algo que esté hiper desarrollado. O sea, por ejemplo, lo del cristal sintético que hemos comentado con anterioridad, en su día, en lo que a Legend se refiere, se le da un proceso que se llamaba, del mismo modo que ahora es sangrado, en aquel instante era limpieza y transformaba un cristal rojo en un cristal amarillo. Entonces ha habido pequeños retazos, pequeños intentos de darle un sentido, una lógica, y es ahora cuando especialmente se está desarrollando. Luego, yo estaba pensando, Ari, el cristal, o sea, el sable láser de Kylo Ren. Es así, porque cuando hace el sangrado... Dios, la conexión mental, porque justamente iba a hablar de él. Vale, bueno, pues Es que, desarrollalo. madre mía, o sea, ha sido literal. Somos dos cristales Kyber conectados, Joey. Yo soy naranja. Yo no sabría qué color pillarme. Azul, creo. Es que es muy típico, pero es que me gusta. Pero bueno. Yo es que yo me lo hacía, ¿Sí? ahora lo cuentas, ya que estoy lo digo. Yo siempre en el Jedi Academy jugaba con sable láser doble, naranja y azul. Ah, qué guay. Yo normalmente me pillaba el doble de Darth Maul, pero azul. Yo si era doble era naranja. Pero volviendo a lo de Ben, como explicaba antes, al final los sensibles a la fuerza, que son, digamos, cercanos al lado oscuro, corrompen el Kyber para estar seguros. Porque tú imagínate que tu espadita te esté dando por saco todo el día, con ensoñaciones y con desmayos y con ceguera, imagínate. Sí, te digo más, y espero que sea una trama que más pronto que tarde aparezca. Sí. Tú tienes tu sable láser, que todavía no lo has podido corromper ni nada, estar en un combate y que directamente, por ejemplo, no se encienda. Claro, que se apague. Sí, es que el Kyber ve que eres o sea, estás cerca del lado oscuro y dice, me niego. Además, es un proceso muy complicado de hacer. Y aquí es justamente donde viene el de Kylo, o el de Ben. Ben, digamos que el procedimiento de sangrado que hizo fue un poco chapucero y lo que provocó es que se volviese inestable. Por eso tiene las vertientes estas en los laterales, que parece más un estilo de espada. Que de hecho mucha gente decía, no tiene sentido que tenga la parte esta como protegida y tal, Sí, pero es que... y las guardias. Exacto, pero no estaba hecho para eso, era simplemente para que como que hubiese más aire, como para que pudiese respirar más el haz del láser del Kyber, porque era inestable. O sea que, ¿os acordáis todas estas teorías de es un yo me acuerdo, en 2015 ahí con las teorías es una espada láser mucho más poderosa, a lo mejor es un tipo de espada que no puede, o sea que con un Kyber normal yo qué sé, te desactiva la espada, funciona como el cortosis. No. Simplemente es que es inestable. Kylo hizo una chapuza y ya está. El pobre simplemente le salió mal digamos, el sangrado y no pudo hacerlo. Pero ojo, es que esto lleva más. Al igual que hay un sangrado, también hay un proceso de curación, ¿vale? Ajá. Y es que es posible curar una espada láser, ¿vale? Esto se ve en la novela de Ahsoka, en The Clone Wars se lo introduce... digamos que en The Clone Wars, sin pensar en esto, se nos introduce por primera vez el concepto de la espada blanca a nivel visual y tal. Pero el tema es que un usuario de la fuerza, obviamente versado en este tipo de técnica, puede puede iniciar un proceso de purificación en un Kyber en el que lo cura, digamos, sana al Kyber y de nuevo vuelve a estar vinculado con el lado luminoso, pero siempre dejando detrás la marca de que ese Kyber en algún momento ha sido corrompido. Esto me parece, ya aquí voy a entrar en tema personal, pero me parece una pedazo de idea. Me parece una pedazo de idea. En primer lugar, porque para personajes, quiero decir, es una marca, es como una cicatriz. Tanto en el usuario como en el Kyber, y eso es importante porque están unidos. O sea, a nivel narrativo me parece una idea de la leche. Porque el hecho de que de repente veas a un usuario con las espadas blancas, en el caso de Ahsoka sé que no es así, pero quiere decir que ese usuario ha pasado por el lado oscuro. Ese usuario ha caído y se ha levantado. Y es como una marca muy clara, porque el amarillo, como en Legends dices, bueno, es que hay más casos... de que el Kyber ya era amarillo y no era rojo antes, pero aquí es como que es un color muy específico, es el blanco.
que es un color que se ve muy poco. Y tiene sentido que se vea poco porque justamente son casos donde se ha purificado el Kyber. Así que es una idea que me parece como muy acertada, como que es muy lógica dentro de como la narrativa bueno, de la narrativa y de la regla que has introducido en el universo. Y además queda muy bien, o sea, a nivel temático es como muy chulo, o sea, es del palo, oye, pues se puede volver a purificar el arma, bueno, el Kyber, y resulta que se queda de esta forma para siempre. Y de hecho, hay otro proceso de curación, ¿vale? Que este es muy interesante. Al igual que un Kyber se puede sangrar, pues se puede matar. Puedes matar un Kyber. Porque al final hacerlo sangrar es simplemente hacerlo sangrar. No lo matas. Pero como vemos en las secuelas, o en otras obras, ya en otras obras se ha visto, puedes llegar a quebrar un Kyber, pero literalmente. O sea, no quebrarlo en el sentido del sangrado, sino literalmente que se rompa sin estallar. Eso es asesinar al Kyber, eso es que el Kyber muera. Y hay una forma de resucitarlo. Es una técnica que se llama... Bueno, no es una técnica, es algo que se ve en uno de los antiguos textos sagrados de Luke que tiene allí en Acto. Y viene de las crónicas de Brusbu, ¿vale? Es un nombre bastante gracioso, pero es un proceso que de hecho en la Antigua República ya se habla de él, en el cual puedes revivir al Kyber. Y eso es lo que Rey de hecho utiliza para curar el Kyber de Anakin, porque recordemos que en el episodio 8... durante lo que es la batalla de Krayt, Ben y Rey tirando del Kyber rompen el Kyber de Anakin y en el siguiente episodio, con una modificación, se ve que el Kyber ha vuelto. Pues bien, Rey cura el Kyber o lo revive a través de esto. En plan, es una técnica de las crónicas de Brusbu. Está ahí. Así que, ya os digo, no solo hay como una forma, sino que hay distintas formas de curarlos, de asesinarlos, de quebrarlos, de sangrarlos. Es una cosa como que es súper interesante. Y de hecho, quiero rescatar yo una cosa de lo del tema de Galen Erso. O sea, hemos hablado de los Kyber sintéticos y de que no funcionan muy bien. La proeza de Galen Erso es que consigue someter al Kyber. Eso es lo heavy. Eso es por lo cual todo el mundo se vuelve loco cuando ven que Galen Erso, o Galen Erso, como queráis pronunciarlo, consigue esta hazaña. Todos los intentos acababan en el que el Kyber o atacaba a los científicos, o en el que literalmente el Kyber llegaba a un punto en el que se autodestruía. O sea, el Kyber no es que explotase, pero el Kyber se deshacía de su conexión con la fuerza y se convertía simplemente en una cáscara. O sea, era una piedrecita. Ya está. El tema es que Galen Erso, trabajando duro y inspeccionando y trazando formas, consigue que el Kyber obedezca. Es que no es... O sea, lo somete y el Kyber obedece. Y es ahí donde, por ejemplo, vemos todo tipo de superarmas con rayos láser enormes. Porque el catalizador, de ahí el nombre de la novela, el catalizador del rayo, de, por ejemplo, la primera Estrella de la Muerte y la segunda, es a través de un cristal Kyber. Esa es la risa. O sea, el disparo gigante que hace la Estrella de la Muerte literalmente es lo que podría decirse un haz de luz de una espada láser gigante. Sí, es por eso, por lo que sean los cristales, como hemos hablado antes, que hay cristales Kyber en muchos sitios. Uno de los lugares en los que los hay es Jedha, y es de Jedha donde se llevan los cristales. Las naves que estamos viendo, los cargueros que estamos viendo cuando están en la propia ciudad sagrada, son precisamente cargueros llevándose cristales Kyber, que es algo que se cuenta también en la novela de Tarkin. Y bueno, está ahí la movida. Y posteriormente la Starkiller, que es Ilum. Exacto, o sea, eso ya es una locura, porque es imagínate el núcleo el núcleo de Kybers que tiene que tener eso. Ahí está hiperdesarrollada esa tecnología, porque en vez de ser un haz de luz que necesita estar cercano a un lugar, es un haz de luz que se divide en varias partes que recorren un mogollón de kilómetros de la galaxia y se carga un sistema completo de planetas, como es el sistema. Sí, es un sistema estelar lo que... Sí, es el sumo. O sea, hemos visto la destrucción de planetas, pero es que de repente nos soltaron la destrucción de un sistema completo de planetas. Es que si te paras a pensarlo, es una locura.
Sí, es una locura, lo que pasa que como la película tampoco le da tanta relevancia Ya. ni nada, pues Lo que sí me llama la queda un atención, poquito flojo. Joey, es Sí. una cosa. En el caso de la Estrella de la Muerte, quiero decir, esto a lo mejor no está explicado de forma diegética en el universo de Star Wars, ¿vale? Pero piensa una cosa. La Starkiller Base tiene el rayo láser de color rojo. Ujú. O sea, ha sido quebrada. Hostia, sí. Claro. El tema es que el rayo de la Estrella de la Muerte, sin embargo, es verde. Yo creo que han utilizado la técnica de Galen Erso, pero regular. Porque Galen Erso conseguía someter al Kyber. Galen Erso conseguía que el Kyber, siendo verde, es decir, en un estado perpetuo de conexión con el lado luminoso, le obedeciese, porque lo lógico es que el Kyber reaccionase mal. Eso es como la hazaña, que no necesita corromper el Kyber, o sea, no necesitan que el Kyber, que un Kyber enorme se someta a un Sith, que entiendo que es muy complicado. Ahí es donde yo veo, en plan, cómo habrán podido someterlo. Entiendo que durante todos estos años Palpatine habrá encontrado una manera, ¿no? Han pasado muchos años desde el episodio 6, son 30 años, por el cual entiendo que sí, que Palpatine encontraría una forma, a través de Snoke, de corromper un Kyber gigante. Pero es significativo, porque quiere decir que no aplicaron bien la técnica de Galen. Y creo que también esto es interesante de destacar, cuando la construcción de la segunda Estrella de la Muerte, sí, por lo tanto, alguien, aunque vemos en Rogue One que se los cargan a todos, alguien de la gente implicada en la construcción de la primera Estrella de la Muerte, de los científicos, tuvo que sobrevivir para replicar correctamente la técnica. Y luego, y más bestia porque recordad que la segunda Estrella de la Muerte es mucho más grande que la primera. Exacto. Y luego, pues, suponemos que esas personas que a lo mejor entendieron la técnica de Galen no estaban vivas o no estaban presentes para la Starkiller Base. O sencillamente ya no quisieron volver a colaborar en tremenda barbaridad. Y hay un punto también a destacar, que es el episodio 9, con todos los destructores. Recordemos que teóricamente todos estos destructores tienen la capacidad de destruir planetas. Es decir, la técnica que se emplea para la Starkiller Base se aplica en chiquito a cada uno de esos superdestructores. Que, por cierto, ahora muchos a lo mejor estaréis pensando, ya, pero la energía de la Starkiller Base en parte también viene del Sol, era de la Dark Energy, quiero recordar. Ya, pero el catalizador sigue siendo un Kyber, supuestamente. Sí, o sea, si no podían haber empleado, o sea, el hecho de que empleen el planeta Ilum, el cual es todo cristal Kyber, y el más representativo además, claro, o sea, tiene que ser por algo. En plan, que hayan utilizado Ilum es como, bro. Lo que me da lástima es que hayan destruido Ilum, ¿sabes? Ya, a ver, si lo empiezas a estas alturas que estamos de la línea temporal de Star Wars, que hay mucho planeta destruido, demasiado. Sí, o sea, en plan, planetas destruidos. O sea, totalmente estarían Ilum, el sistema Hosnian entero, Alderaan, Jedha no, o sea, Jedha solo destruye la capital. Sí, ya está bastante reventado. Scarif acaba regular, pero lo terminan recuperando y termina siendo un destino turístico. Y ya. Y porque, Concord Down de los Mandalorianos parece que alguien le ha metido un bocado. Sí, está bastante reventado, pero técnicamente. Pero bueno, sí, no planetas destruidos hay un par. O sea, hay más si nos metiésemos en Legends, pero no cuenta a día de hoy. Eso y entiendo que a lo mejor en el pasado han explotado más. Y bueno, también habla planetas que hayan sido destruidos porque la estrella muere, lo que sea. En plan. Sí, y luego también hay planetas que están totalmente diferenciales a lo que eran en origen, como el caso de Tatooine, ¿no? Lo que hemos hablado especialmente cuando todo el tema es cierto, claro. Que era un planeta normal, o sea, era un planeta... Bueno, un planeta normal no sería la palabra adecuada. Me acuerdo que la descripción era que tenía grandes selvas y grandes océanos. Exactamente, o sea, era un planeta en el que se podía vivir bien. Y ahora, sí, de hecho, se supone que los Jaguars y los Tuskens, esto es Legends, en canon no sé si está concretado, pero los Tuskens y los Jaguars venían de la misma subespecie, que no recuerdo ahora, y luego se diversificaron y tal. Es una movida muy interesante, es muy, muy, muy interesante. Pues sí. Y luego, por cierto, creo que hay que nombrarlo, es una cuestión... Ya sé que utilizar la palabra actualidad en este podcast es raro, pero vamos a hacerlo porque si habéis leído
que tampoco voy a entrar en demasiados detalles, la novela de Ahsoka, sabréis, pues eso, lo que ha comentado Ari, que lo que ella hace es vencer a un inquisidor, lo desarma, le vence, y purifica los cristales Kyber. Y vence a un inquisidor en concreto. ¿Qué es lo que sucede? Que recientemente en el D23 hemos tenido el primer tráiler de Tales of the Jedi. Tales of the Jedi, para quien no lo sepa, es una serie de cortos animados, que sí que son canon, en el cual se dividen en 6 episodios, ¿vale? Son 3 episodios dedicados a la figura de Ahsoka y 3 episodios a la figura del Conde Dooku. En los de Ahsoka tenemos un primer episodio que es Ahsoka bebé, o sea, Ahsoka chiquita 100%. Otro episodio que es Ahsoka en su entrenamiento durante las guerras clon, o sea, cuando es Padawan de Anakin Skywalker. Y luego otro que ya corresponde una vez han finalizado las guerras clon. Y ahí, en ese tráiler, en esa parte de la historia, se enfrenta a un inquisidor, pero que es un inquisidor diferente al que vemos, al que nos imaginamos leyendo la novela de Ahsoka. Entonces, aunque en el fondo probablemente la manera de conseguir el cristal Kyber sea el mismo, porque sabemos que Ahsoka Tano termina con los sables láser blancos, porque lo vemos tanto en la serie de Rebels como posteriormente en la serie de Mandalorian, y la vemos en la serie también del libro de Boba Fett, pero ahí no enciende los sables. Entonces, pero bueno, siguen teniendo los mismos sables. Entonces, probablemente haya una pequeña diferencia, pero el fondo termina siendo el mismo, ¿vale? Eso lo comento porque es motivo de debate precisamente el hecho de que haya habido una variación en la persona implicada, o mejor dicho, ya lo diré, en el inquisidor implicado, pero en el fondo puede ser lo mismo. Y luego, respecto a cristales sangrados, además de Vader, además de Kylo, los propios inquisidores también hacen sangrar sus cristales Kyber para que sean sables láser de color rojo. Totalmente. Y ahora con digamos, esta expansión, esta, digamos, nueva oleada de contenido de información que os hemos dado sobre los Kybers, que parecían algo como muy sencillito, algo así como, bueno, sí, es el corazón de la espada de los Jedi y tal. Ahora vamos a entrar un poco en temas de debate, porque realmente este podcast, realmente ya lo hemos explicado en muchas ocasiones, es de análisis, me gusta como dice Joey, análisis sesudo. A mí me gusta llamarlo que es ensayístico, pero el análisis sesudo me gusta. Y bueno, pues obviamente siempre que tratamos un tema lo analizamos, eso sí, lo analizamos. Y el tema es que ha nacido una polémica alrededor de los Kyber, y es el tema de la polémica de los sentimientos. En base a la novela de Ahsoka Tano, ¿vale? Nació una polémica en muchos fans, muchos de ellos acérrimos a Legends, cosa que no entiendo porque en Legends esto realmente era exactamente igual. Pero el tema era que se quejaban de que los Kybers tenían sentimientos y lloraban, como ellos decían. La polémica en general es esa. En plan, era gente que decía, ¿cómo un Kyber va a tener sentimientos? ¿Cómo un Kyber va a llorar? ¿Cómo un Kyber va a sangrar? ¿Qué es eso? ¿Cómo que tienen sentimientos? Ahora los Kybers hablan, piensan. A ver, es una... a mí me parece eso una ridiculización al absurdo. Porque yo a ti te puedo decir... ¿Cómo es eso de un tío de 2 metros con armadura de color negro y una espadita pegando espadazos, tal, no sé qué, contra tíos que le disparan con una escopeta? Eso no tiene sentido, lo van a matar. Es lo mismo, es una ridiculización al absurdo. Sí, o sea, si nos ponemos a ridiculizar elementos de Star Wars, es que no habría gente que le gustase Star Wars porque dices, hostia, es que esto no tiene sentido. Claro, por eso digo, si a mí me planteasen un análisis del palo, pues mira, yo creo que, un análisis, o al menos una opinión, no pido que me hagas un ensayo para hablar de esto, pero que me des una serie de conjeturas, en plan de que me des tu reflexión del palo de, oye, pues mira, yo creo que los Kyber, por esto no sé qué, pero justamente todo este discurso siempre se ha llevado con el mismo estandarte y a mí me parece como una banalización. O sea, no es que los Kyber tengan sentimientos, lo he explicado antes, simplemente responden al igual que la fuerza, o sea, son una proyección de la propia fuerza, al igual que los animales, al igual que nosotros, al igual que, yo qué sé, seres mitológicos. Todos estamos en el universo de Star Wars rodeados y compuestos por la fuerza. Los midichlorianos son un ejemplo de ello.
Obviamente, al igual que un animal responde, quiero decir, los Isalamiri literalmente tienen un escudo a su alrededor que impide que les hagas daño con la fuerza. O al igual que un chinchorri, o al igual que ciertos animales, pues tienen relación con la fuerza y reaccionan en base a ella y conviven con ella, o tienen relación directa con ella, como los gatos de Lothal, los lobos de Lothal. Hay muchos animales que, bueno, los Combor, ¿no? Incluso los Porgs tienen conexión con la fuerza. Es natural que un elemento tan importante como es el cristal Kyber tenga también una forma de reaccionar. Y su reacción realmente, en la mayoría de casos, es en autodefensa. Pero no es que los Kybers tengan sentimientos y lloren. Simplemente, al igual que los seres vivos, se corrompen. Quiero decir, ¿qué diferencia hay? Esto lo voy a decir totalmente en serio. ¿Qué diferencia hay entre una criatura creada mediante alquimia Sith y un Kyber corrompido? Decidme. Decidme. Porque la alquimia Sith normalmente se envasa en un animal que existe. Y se corrompe mediante alquimia de los Sith, valga la redundancia, y se crea un ser, pues, diseñado para propósitos oscuros. El Kyber es literalmente lo mismo. Coges un elemento que existe, que está vivo, lo corrompes para tu bien, en pos a tus deseos, a tus ambiciones, y ya está. Ya está. O sea, no es que los Kybers lloren y hagan backflips y hagan TikToks diciendo que están muy tristes. No es eso. Es simplemente eso, que el Kyber reacciona y se intenta proteger a sí mismo y al lado luminoso de la misma manera. O sea, no sé tú, Joey, qué pensarás de esto, pero... Sí, pero es que yo voy a dar un ejemplo muy claro. Pues si queréis, además el ejemplo más claro y más conocido por todos. El sable láser de Anakin Skywalker. Ese sable, que en origen iba para cosas simpáticas, un día se encuentra que se tiene que cargar a unos chavales Tusken. Dice, bueno, el chaval está enfadado porque su madre no sé qué, ok. Pero es que un día tiene que ir al templo Jedi y matar a los niños. Uh-huh. Que el sable sigue, o sea, el sable sigue, luego se enfrenta a Obi-Wan y luego ya, plas, fuera. ¿De verdad os parece tan raro de que, no sé, es que... Creo que a lo largo de este programa hemos dado ya un montón de ejemplos de sucesos y de situaciones en las cuales, oye, mira, pues está bien, ¿no? O sea, es lógico. Creo que fortalece el concepto y el desarrollo del propio Star Wars. El hecho de que un elemento, como he repetido a lo largo de este de este podcast en tantas ocasiones, es muy importante, es muy relevante, es uno de los elementos a nivel popular más conocidos de Star Wars. Desarrollémoslo y nos están dando ese desarrollo. Uh-huh. Y además en un montón de sentidos. Quiero decir, desde el punto de vista místico, desde el lado científico, o sea, que es que hay un... Bueno, y en el místico se divide entre el lado oscuro y el luminoso, ¿no? O sea, que me parece interesante. Es que incluso el Kyber tiene más usos, ¿eh? O sea, no solo como arma, que como arma, por ejemplo, hemos visto que se pueden hacer rifles de Kyber en los cómics de Darth Vader, el Lord Oscuro. Vemos como la bibliotecaria del templo, Yocasta Nu, creo. Sí, como Yocasta Nu, en un momento de vulnerabilidad, coge su espada láser, la conecta a un rifle y empieza a disparar. O como en la propia Alta República, como una especie de llave, como si fuese una especie de llave para la llave del coche. Los Jedis tenían, digamos, como llave de sus cazas personales, su espada láser, ergo el propio Kyber. De hecho, esto me lo comentó Patty y fui a mirarlo y es cierto. Tenían LEDs. Las naves de la Alta República tenían LEDs. O sea, brillaban conforme el color del Kyber. Una cosa maravillosa. Pero el tema es que ya os digo, o sea, es una herramienta, pero está en sintonía con la fuerza y yo veo natural que reaccione. O sea, y bueno, en relación a esto, los cristales de Kyber son una fuente de energía. Que es súper obvio lo que acabo de decir, pero pensarlo, también es una fuente de energía. Claro, exactamente. O sea, es que sirven para un montón de cosas. Y ya os digo, la gracia del Kyber es que puede concentrar mucha energía. Y ese es uno de los problemas que tenían los científicos con el tema de que, bueno, si un Kyber de repente se volvía inestable y empezaba a hacer cosas, pues podías hacerlo explotar o podía empezar a...
Porque, o sea, digamos que lo que hacían mucho era con láseres ver cómo reaccionaba también el propio Kyber y tal. Imagina que el Kyber se vuelve inestable y se vuelve como una especie de bola de discoteca y empieza a proyectar el láser por todas partes, ¿sabes? Eso es literalmente una masacre. O sea, el Kyber se puede utilizar de muchas maneras, tiene muchas utilidades, no simplemente es una roca que sirve como corazón de una espada, es mucho más que eso. Y a mí es que, o sea, ya os digo, ya no solo dentro del universo como concepto temático, sino como elemento narrativo me parece muy interesante, ¿no? El cómo está esta unión entre el usuario y el cristal, cómo ambos evolucionan en sus vivencias y todo el rollo. Obviamente lo del episodio 2 y el episodio 3, de que el Kyber de Anakin no reaccione, es porque ese concepto no existía en ese momento de la película. En ese momento. O sea, George Lucas no había pensado en eso. Pero ya está. Es como lo de Ahsoka. ¿Por qué Anakin nunca menciona a Ahsoka en el episodio 3? Pues porque no existía el personaje, no se había concebido. Son cosas en las que nosotros como fans o como consumidores de la franquicia tenemos que dar nuestro brazo a torcer porque es simplemente algo temporal. Es algo que no podía haber, o sea, que no podía ocurrir. Luego se le da siempre una explicación dentro de la franquicia. No sé si concretamente lo de Anakin tendrá una respuesta. Pero ya os digo, que es que esto funciona así. A ver, a mí, por ejemplo, me sigue agradando mucho, que es verdad que, por ejemplo, cuando Obi-Wan le cuenta a Luke, que no le da todos los datos, pero el simple hecho de que hable de las guerras clon y que luego lo sepan desarrollar, guay, a mí me gusta mucho. Es verdad que, por ejemplo, cuando le cuenta sobre su padre, no es del todo preciso, pero es que no le cuentan las cosas como son. Aún sin saberlas, aún no estar desarrolladas en ese momento, me refiero. Pues mira, justamente, momento noticia. Acaba de anunciarse una novela de la Alta República que se llama The Blade. El sable. Hostias. Y vemos a un caballero Jedi. Bueno, perdón, es un cómic. Es un cómic. Y vemos a un caballero Jedi que tiene como una especie de... la típica espada de los piratas, pero sí, como si fuese una espada láser. Ya veis, cada día va evolucionando esto. En la serie Cassian Andor seguramente se exploren más los Kyber. O sea, es que es una cosa que es súper interesante. Es súper, súper, súper interesante. Yo por eso... a la pregunta de ¿realmente es algo malo esto de los Kybers y los supuestos sentimientos? Mi sentencia es no, en absoluto. A mí me parece una idea genial, me parece que es un concepto súper, súper, súper original, en el sentido de cómo... O sea, me recuerda incluso al concepto este de... que no viene de aquí, pero me recuerda mucho al concepto este de las leyendas artúricas, de la importancia de las espadas y todo el rollo, este toque así como mágico, místico, tan ominoso que tiene las crónicas artúricas. Me parece que hay como cierta inspiración o que tiene como... me da la misma sensación, me da esa misma sensación, ¿no? Ya os digo, no es solo de las crónicas artúricas, hay un montón de obras donde la espada y el usuario están muy conectados y hay mucha importancia y tal. Por eso os digo que a mí me parece una idea súper interesante y el concepto este de ridiculizar lo de los Kyber lloran, tienen sentimientos, me parece una cosa como tan de... Siento decirlo, pero de tener tan poca visión de lo que realmente nos están mostrando ante nosotros, que ya os digo, hay muchas cosas criticables en el nuevo canon, al igual que en Legends, hay cosas buenas y cosas malas como en todo, pero concretamente esto, a lo que se le ha dado mucha caña, yo nunca lo he terminado de comprender, honestamente. A mí siempre me ha parecido bastante chulo. No sé tú, Joey, pero... Sí, yo estoy en la misma línea. O sea, verdaderamente, lo que os digo siempre, el hecho que nos desarrollen aspectos de Star Wars, y en este caso uno relevante e importante como es el Cristal Kyber o los sables de luz como tal, que además tiene más funciones como hemos desarrollado a lo largo de este programa, creo que es verdaderamente interesante. Obviamente, si el desarrollo que se ha hecho de lo mismo no fuese interesante, pues joder, seríamos los primeros que lo comentaríamos, ¿no? Pero sinceramente creo que la base que ya está a día de hoy es muy interesante. El hecho de que pues en productos como en Visions también lo hayan desarrollado pues de manera propia, como hemos comentado, la forma de pues eres un usuario de la fuerza del lado luminoso, agarras el sable y es verde, lo agarras siendo del lado oscuro y es rojo,
pues está muy bien. Luego también había otro, el de los hermanos, en el que en un momento dado del capítulo el sable láser se convierte en un haz de varios kilómetros de largo. Eso ya es muy random, ¿no? Pero Sí. es otra manera interesante de desarrollarlo y que a medio largo plazo pues lo tendremos. Yo no sé si en Andor, no soy tan positivo de que Andor lo vayamos a ver. Puede ser porque perfectamente pueden estar pues, trabajando en cuestiones relacionadas con la Estrella de la Muerte y necesitan los cristales o están haciendo otro tipo de investigaciones. No, poder pueden, porque pensemos que ejecutan a Galen durante Rogue One. Sí, o sea que perfectamente puede ser, pero que igual es más en la segunda temporada por una cuestión temporal. Sí, ¿sabes? sí, eso puede ser. Entonces, todo lo que sea desarrollar y enriquecer es positivo. Que te puede gustar más o te puede gustar menos. Te puedes quedar más con el concepto de que el cristal de Kyber, pues oye, mira, es simplemente una herramienta y ya está, perfecto. Es otra manera de verlo. Pero de ahí a menospreciarlo, cuando está, bajo mi punto de vista, bien desarrollado, no le termino de ver la lógica. Es que además, quiero decir, por ejemplo, imaginaos, a mí que, por ejemplo, en temas de dirección cinematográfica, en temas de este estilo, me parece que las presentaciones de personajes son una cosa súper importante. De hecho, en The Mandalorian creo que la presentación de personajes es maravillosa en el primer capítulo. Imaginaos que hacen una serie de un personaje así gris, de un típico antihéroe, pero es un Jedi el personaje. Es un Jedi como renegado, un Jedi que está un poco como Ahsoka del palo. Sí, pero no, ¿sabes? Pues imaginaos la presentación de personaje de que de repente, yo qué sé, el personaje está ahí caminando, no sé qué. Por poner un contexto así, porque se me está ocurriendo sobre la marcha. Se encuentra unos bandidos y claro, tú lo ves como embutido en túnicas Jedi, ¿no? Y tú dices, es un Jedi y tal, no sé qué. Y de repente ves que los pavos se acercan y dices, bueno, verás que como es un Jedi les va a cortar los blasters y los va a dejar totalmente incapacitados y los rependrá, o sea, los va a agarrar para llevarlos a, yo qué sé, a las autoridades locales, algo así como haría un Jedi, ¿no? Imaginaos que de repente enciende la espada, vemos que es blanca, nos quedamos como, ¡ay, va! ¡Es blanca! Y dices, y en esos lapsos de segundos puedes pensar, bueno, puede ser como Ahsoka y que los haya robado de un Sith, o puede que haya sido un Sith y que de repente el pavo empiece a matar a los personajes, en plan a los bandidos y los masacre. Sería una presentación. Me acabo de inventar la historia, pero sería una presentación de personaje muy chula. Y claro, eso ya nos dice mucho del personaje. Primero, ha sido cruel. Y segundo, ya hemos tenido. Ya antes de esa situación, encendiendo simplemente la espada, hemos visto que hay un pasado ahí detrás. Y en unos lapsos de segundo hemos entendido que a pesar de que haya sido un Sith, sigue teniendo parte de. En plan, sigue teniendo como parte. O sea, como que parte de esa herencia bueno, un Sith o que estuvo en el lado oscuro y sigue teniendo esa herencia, ¿no? Aquí clase de cine, chavales. Pero ya os digo, o sea, por eso digo que es un elemento muy interesante, no solo de forma diegética, sino también de cara a contar historias. O sea, en esta pequeña escena que os he narrado, ya el personaje se hubiese presentado directamente diciendo que ha tenido un pasado como Sith y luego pues el tema de que sigue heredando como eso. Técnicas Sith, por así decirlo. Y todo según el canon actual. Luego hay otra opción que es volviendo a Visions, que es The Duel, que es el primer corto de todos, que es el de blanco y negro, que el protagonista, Ronin, tiene un sable láser rojo, bueno, muchos cristales de sable rojo, pero no es un Sith. Simplemente es como un vagabundo, un Ronin, sí, un Ronin. Sí, es o sea, que por eso hay que entenderlo por el canon, lo podemos entender por leyes o lo podemos entender por interpretación que nos ofrece productos como Visions, que muy probablemente en su segunda temporada, pues, bueno, muy probablemente no, seguro, porque a todos les hace mucha ilusión tocar todo el tema de las espadas láser, pues tendremos más reinterpretaciones, ¿no? O interpretaciones que se acercan más a lo que hemos visto en el propio canon. Es que de hecho, como que en Visions, o sea, tiene pinta de que a los japoneses les interesa mucho eso, porque en Visions hay mucho protagonismo al Kyber. Sí, es muchísimo Kyber y muchísimo usuario de la fuerza. Claro, yo lo que extraigo de esto es que como
como en lo que es las historias japonesas, en el cine Chambara, que es el cine de samuráis. Hay como, o sea, las katanas, lo que es la figura de la katana es una cosa muy importante. El tema de que, por ejemplo, esto creo que es, o sea, corregidme, pero tengo entendido que, por ejemplo, clavar una katana en el suelo es algo deshonroso, al menos de que sea como para señalar que aquí ya hace el samurái que portó esta katana. Pero tú, como samurái, por ejemplo, clavar la katana en el suelo es algo deshonroso, tal. Como, o sea, la katana es una figura mitificada, como en el folclore samurái japonés. Tiene sentido de que les interese mucho el tema este como del Kyber, de la conexión que tienen con el usuario, con la espada, ¿no? Yo le veo sentido a eso. Le veo sentido. No sé si será ese razonamiento o simplemente fue casualidad. Sí, o y yo por estoy el molar, intentando ¿no? atar cabos. A ver, es que yo lo digo porque en la segunda temporada de Visions, que se va a estrenar en primavera de 2023, ya no es como la primera que son todos estudios japoneses, sino que ya aquí han abierto la veda y hay estudios de todas partes del mundo. Sí, de hecho hay uno de Españita. Sí. Oh, la Españita. Bueno, Ese creo va a que ser el mejor episodio de... Vamos. había otro de LATAM, creo. Había Sí. otro de Latinoamérica, sí. De Chile, creo. Era España y Chile. Sí, o sea, exactamente. Y seguro que tenemos pues más sables láser y ahí ya no estará justificado por lo que tú has comentado, sino por el molar, por el hecho de que es lo que os digo, o sea, es que al fin y al cabo, ¿cuál es el elemento más importante de Star Wars o el más representativo? ¿Son los Jedi o son los Sith? Darth Vader, ahora Grogu, Luke Skywalker, Ahsoka, son todos usuarios de la fuerza, ¿no? Sí que hay, por ejemplo, puede estar la figura de Rex con los clones y eso, pero mayoritariamente son todos usuarios de la fuerza, también porque todas las historias están basadas principalmente en ellos, ¿no? Y es lógico y normal que haya un interés total y absoluto hacia la figura de la espada láser. También la figura de la espada láser, pues con la empuñadura doble, con dos sables de láser, el láser, también el látigo que, por ejemplo, podemos ver en la Alta República. Hay muchas formas, muchas maneras de entender lo que es el uso de las espadas láser o los sables de luz. Es una de las cosas fantásticas. Yo además, esto es un discurso que siempre ha tenido Filoni, el tema de nosotros podemos seguir expandiendo y trabajar con la fuerza, pero siempre respetando los fundamentos que estableció Lucas en las películas, ¿no? Eso yo creo que es lo bonito, lo importante de mantener esta mitología de forma coherente. Y ya lo dice Obi-Wan Kenobi en el episodio 4, la fuerza es una energía que nos rodea y que da vida. ¿Por qué no un Kyber, que es eso, el corazón de la espada de un Jedi, de la espada de un Sith o de la orden religiosa, la que sea? ¿Cómo no va a tener ese elemento, conexión con la fuerza? ¿Cómo no va a ser capaz de también defenderse, de utilizar la fuerza? A mí me parece una cosa súper interesante. Y la verdad es que este podcast me parece como un buen ejercicio de defender este hecho introducido ahora en el nuevo canon. Y además de eso, de contaros un poquillo acerca de cómo funcionan los Kybers, de cuál es de los tipos que hay, cómo se han utilizado a lo largo de la historia. No sé, me parece interesante. Así que yo creo que por esta parte ya del podcast podemos ir terminando. Y la verdad es que muy contento con el resultado. Me ha gustado mucho esta charla. Ya llevamos 1 hora y media por ahí. Una hora, la primera media hora es... Ya, sí, o sea, me refiero, la primera media hora es de tal. Llevamos 1 horita hablando de esto, pero oye, me ha parecido muy interesante sacar todos estos temas. Además de un tema que a lo mejor no os esperabais del palo. Van a hablar ahora de cristales Kyber. Qué loco, ¿no? O sea... es una cosa que a lo mejor no os podíais esperar, ¿no? Yo qué sé, otro podcast de KOTOR, a lo mejor, otro podcast de Revan. Pues no, amigos, o de Ahsoka o de Anakin. Sí. No, amigos, el Kyber. Que de hecho va a tener relación con el siguiente podcast. Ya os hacemos así un pequeño teaser. Y bueno, Joey despide y cuando despida pues ya os recuerdo como siempre las redes sociales y podemos ir cerrando. Pues nada, yo estoy con Ari, sorpresa, coincidimos otra vez en algo.
creo que ha sido un tema muy interesante. Evidentemente, del mismo modo que os hemos hecho referencia a la novela de Ahsoka, a episodios de Rebels, o bueno, de Rebels en general, al cómic de Vader, hemos hablado de Rogue One, hemos hablado de Catalizador. Son todos productos los cuales, si os ha interesado este tema, que podéis consumir, que podéis consultar para, oye, pues enteraros de una manera más extensa. Evidentemente no os íbamos a dar todos los detalles de cada uno de estos productos, pues porque porque entendemos que lo que hemos comentado no incurre en spoilers, porque no rompe ninguna trama ni nada, pero sí que tenéis interés en la posibilidad de poder consumirlos. Sí que os dejaremos un par de links a Wikinews en los cuales, por ejemplo, el tema del sable láser de Vader sí que lo desarrollamos bien para aquella persona que diga, oye, hostia, yo no me quiero Yo poner también aquí te diría, a leer Joey, de cómics. linkear para la gente que a lo mejor esté interesada, ya no solo a lo mejor consumir obras relacionadas a los Kybers, también al resto de obras del canon. Os recordamos que tenemos una guía de lectura, una guía realmente cronológica de las obras del canon en novelas. En plan, tenemos todas las novelas del canon en una guía y también en Legends, por si os interesa. Así que podemos linkearlo en la descripción. Podemos poner eso directamente, sí, me parece bien. Y nada, eso, programa 00. Este además no tiene posibilidad de ser destruido como el programa 00 de la temporada anterior con el tema del KOTOR. Así que bien, en ese asunto hemos salido ganando. Volvemos con mucha ilusión. O sea, realmente nos fuimos porque hay unas normas mínimas de respeto en los podcasts, ¿vale? Un podcast tiene que tener temporadas y tiene que variar el logo según qué temporada. O sea, son como os comenté en el final de la temporada anterior, que hay que respetar, entonces lo hemos hecho, pero hemos no estado estando, ¿vale? Y era pues trabajando en los proyectos que os hemos comentado en el comienzo del programa y ilusionados con el estar cada semana de nuevo aquí con vosotros, si queréis estar con nosotros en las diferentes redes sociales o en los diferentes lugares en los cuales nos podéis escuchar, que son iVoox, Spotify y YouTube. Y YouTube. Y pues nada más, o sea, ha sido un placer y ahora como siempre os voy a recordar las redes sociales que, por cierto, he visto a gente comentando, oye, noticias de la nueva temporada, ¿para cuándo la nueva temporada? Os recordamos, aprovechando ahora que vamos a hacer spam de las redes sociales, hay Twitter del podcast, tenemos un Twitter del podcast donde anunciamos todo lo relacionado y acorde al podcast. Es Transmisión Fulcrum. Con que busquéis en Twitter Transmisión Fulcrum os saldrá. De todas formas tenéis links en la descripción como siempre. Y eso, os recordamos. Estamos en iBooks, Spotify, YouTube. También nos podéis encontrar en Twitter, obviamente, como acabo de mencionar. Y luego, pues como siempre, Transmisión Fulcrum y el resto de podcasts que hemos ya introducido en son un proyecto el megaproyecto que es Wikinews, ¿vale? Nuestro proyecto bebé, nuestro hijo, que es una página web de donde creamos contenido pues en Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal de Twitch, que es, como ha dicho Joey, donde creamos más contenido. Ya sabéis, todas esas redes sociales están linkeadas abajo para la red social en la que os interesa. Estamos ahí, TikTok también. Casi estamos en todas las redes sociales. Wikinews está presente en todos los lugares. De hecho, ahora Instagram va a estar a tope. Tenemos 2 nuevos miembros. Desde aquí un saludo a los administradores ahora de Instagram, que son Lady y Liam. Y nada más, pues como siempre nos vemos la semana que viene y por mi parte nada más. Así que un saludo y que la fuerza os acompañe. It's up to all of you now. And remember, the Force will be with you, always.